Cada semana, miles de profesionales en LATAM envían su CV con la esperanza de ser vistos. Algunos destacan y otros desaparecen en segundos. Pero, ¿qué es aquello que marca la diferencia? Soy Matthews, soy fundador de Hire Me Up y este es el primer episodio de Hire Me Up Talks. Es un espacio donde hablaremos sin filtros sobre el talento, la empleabilidad y lo que realmente pasa en el mercado laboral. Hoy queremos empezar por el CV, ese documento tan importante que nos abre la primera puerta o el primer espacio para poder conseguir el empleo que buscamos. Y para eso tenemos una invitada súper especial que vive esto todos los días. Es una profesional del talento, de reclutamiento, de selección, de recursos humanos. Y es muy importante poder conocer su historia, cómo ella vive todo esto, un proceso de selección, pero desde el otro lado, ya no desde el lado del candidato, sino desde un profesional. Tenemos a María de la Paz Díaz el día de hoy. Es un gusto tenerte por acá, Paz. Muchas gracias por tu tiempo y tu espacio. Gracias, Matthews. También es un gusto estar aquí. Y bueno, compartir un poco mi perspectiva también desde la parte del reclutador. Llevo varios años ya haciendo esto y la verdad estoy muy emocionada de poder compartir y ayudar a las personas también a destacar en un proceso de selección. Excelente. Si quieres, cuéntanos también un poquito más de ti, tipo en qué mercado trabajas, qué tipo de vacantes, para dar una perspectiva mucho más amplia a quienes nos escuchan y nos ven. Claro, yo ahorita estoy enfocada más que nada en perfiles comerciales para la industria financiera. Pero también tengo un poco de recorrido en todo tipo de vacantes, de tecnología, de datos, en perfiles un poco más masivos también. Y ahorita estoy enfocada en los perfiles comerciales. Excelente. Esto es súper importante porque, como ustedes verán, nosotros en reclutamiento y selección siempre tenemos diferentes estrategias, diferentes formas de abordar según la vacante. Entonces, la idea de este tipo de espacio es que ustedes conozcan cómo lo ve un reclutador y así todos podamos conocer cómo funciona. Básicamente, tener las reglas claras y poder ser más efectivos cuando aplicamos un proceso de selección. Dicho esto, ¿qué te parece si antes de entrar en materia nos cuentas un poquito más sobre qué fue lo que tú estudiaste, qué es lo que te llama la atención, y así te podemos conocer antes de poder hablar un poco del CV y del tema del día de hoy? Genial, gracias, Matthews. Sí, bueno, yo en realidad al momento ya tengo años de experiencia en recursos humanos y específicamente como reclutadora en áreas de reclutamiento y atracción de talento. Yo estudié psicología siempre buscando cómo ayudar a las personas a alcanzar esos objetivos que tienen o incluso alcanzar ese sueño o esa meta que seguro todos tenemos. Y fue así como fui descubriendo el área de recursos humanos, cómo la psicología organizacional también puede aportar a esto. Y bueno, estoy trabajando actualmente como especialista de atracción de talento y esto me ha permitido tener también mucho acercamiento con varias personas que están en búsqueda de un trabajo o que están en búsqueda de un cambio profesional que de alguna manera les pueda permitir seguir desarrollándose. Y esa es la parte más chévere de mi trabajo, que es poder tener de verdad una conexión con las personas y ayudarles a encontrar ese lugar donde puedan demostrar todo su talento. Excelente, genial. Sin duda es uno de los factores fundamentales que nosotros, porque bueno, yo también soy psicólogo, entonces de ahí compartimos la profesión y el hecho de tener esta perspectiva de poder impactar positivamente en el talento es algo fundamental. Pero genial, como tú eres experta en reclutamiento, selección, has trabajado varias entrevistas, has visto varios procesos, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar del CV. Entonces, para empezar, me gustaría consultarte desde tu perspectiva como profesional en adquisición del talento, ¿qué es lo primero que tú miras cuando te llega un aplicante y tú ves su hoja de vida? Ok, como decías al inicio, la hoja de vida es como esa primera foto, digamos, o presentación que tienes de una persona sin antes conocerla. Entonces es súper importante y creo que lo que yo siempre trato de fijarme mucho no es solamente en el formato, porque creo que ya hemos pasado a la etapa en donde el formato llega a ser algo muy importante, sino más bien
el orden y la estructura que le están dando para transmitir claramente la idea o lo que quieran transmitir a través de la hoja de vida, porque no solamente veo la experiencia o la formación académica que tiene una persona, sino cómo llega a transmitir de verdad su esencia a través de una hoja, que puede llegar a ser muy complicado, pero al mismo tiempo, si es que lo haces de manera correcta, puede llegar también a ser muy fácil. Entonces me enfoco en la estructura, en cómo transmite sus ideas. También veo muchísimo si es que tienen la capacidad de transmitir todas sus habilidades y conocimientos en palabras súper concretas que puedan ser fáciles de entender y de alguna manera se asemejen también a lo que estamos buscando. Entonces, creo que podría aportar con eso y no sé tú. Ok. Excelente, sí, estoy de acuerdo. Nosotros ahora como reclutadores debemos siempre tener una mirada mucho más global, ya dejarnos de que, ok, no tiene este formato que a mí me gusta con estos colores, sino más bien fijarnos en el contenido. Así que totalmente de acuerdo. Y aquí, ¿tú qué piensas cuando hay este mito que seguramente has escuchado? Que bueno, en los primeros 3 segundos que el reclutador ve tu CV, ya decide si avanzas o no avanzas. ¿Qué piensas de esto? Creo que es un mito que muchas personas tal vez lo siguen manejando. ¿Por qué? Porque la realidad de los reclutadores es que vemos muchas hojas de vida en un solo día. Entonces tú puedes llegar a ver más de 100 hojas de vida, más de 200 hojas de vida en un corto periodo de tiempo. Y tenemos que ser bastante ágiles también por eso. Entonces, yo creo que tal vez no son 3 segundos, tal vez es un poco más de tiempo que nosotros nos dedicamos a hacer esta lectura del CV, que si es que encontramos tal vez palabras claves, nos vamos a quedar más tiempo en esa hoja de vida. Entonces, tal vez podríamos decir que sí nos demoramos menos tiempo en aquellas hojas de vida donde tal vez no encontramos esa, esa esencia o esas palabras claves y pues tomamos un poco más de tiempo en algo que nos llame la atención. Bien, esto que compartes es súper interesante porque nosotros hasta cierto punto sí funcionamos como un escáner, tipo, abrimos el documento y comenzamos a ver así, tiene, no tiene, ok, pero es también algo que es importante que sepan todas las personas. El reclutador tiene objetivos que cumplir, tiene métricas con las cuales rinde si es que está trabajando correctamente o no de acuerdo a cada compañía. Entonces, lo que tú decías es real, tipo, a veces revisamos 100, 200 para una vacante y aparte de eso tenemos que entrevistar o capaz en el medio de algunas entrevistas estoy revisando otros CVs. Entonces, todo es como súper rápido, súper dinámico. Así que el tema de las palabras clave ayuda, es fundamental. Pero también aquí me sale otra pregunta y es este tema del CV con el formato ATS. ¿Tú crees que aplica siempre, no aplica? ¿Qué has escuchado de esto? Creo que he escuchado muchísimo, más que nada ahora, en donde se utiliza muchísimo la inteligencia artificial, donde las grandes empresas tienen todos estos, digamos, ayudantes de inteligencia artificial que tienen que hacer una lectura. Y este formato ayuda a que tu hoja de vida sea mucho más fácil de leer. Y la verdad considero yo que si es que es una hoja de vida que está bien estructurada, que es clara, que no tiene muchas distracciones como colores, figuras, gráficas y demás, incluso para el reclutador sí llega a ser mucho más fácil la lectura, sin ser esta inteligencia artificial que de alguna u otra manera requiere este formato. Entonces, yo creo que si es que mantienes una estructura clara, sin muchas distracciones, como decía, o donde puedas ver secciones bien estructuradas, que puedas decir, ok, aquí estoy solo hablando de mi experiencia, aquí estoy solamente hablando de mi formación académica o de, no sé, mis actividades extras, va a ser mucho más fácil para el reclutador encontrar ese punto y ese match con la posición. Entonces, no creo que sea necesario el tener un formato ATS, si es que tal vez a la empresa en la que estás aplicando no tiene uno o no necesita uno, pero sí le vería algo como extra o un plus el hecho de que tengas un formato tal vez similar a uno de ATS, pero que sea mucho más claro y estructurado. Perfecto, eso me parece fundamental porque
todo el tiempo es muy común, vemos en LinkedIn, dicen, ok, el formato ATS es el que te pasa de 0 a 7 entrevistas en 2 días. Utiliza solamente las palabras clave. Entonces, tu aporte es súper valioso porque, a ver, si bien el formato ATS tiene una estructura, entonces por eso nos ayuda, lo que podemos hacer es identificar una estructura clara, que lo vamos a hablar más a detalle conforme siga avanzando la charla, pero es tener una estructura súper clara para que sea amigable la lectura. Es como cuando contamos un cuento. Empezamos contándole la situación, que los dos estemos en el mismo lugar, luego vamos contando un elemento, el otro, no vamos contándole la situación, luego le decimos el final, luego ponemos algo en el medio, ya no atrapa al lector o al oyente o al televidente si es que es de la tele. Pensemos como más general y todo con estructura y orden funciona, así que Sí. eso me parece fundamental. Chévere. Genial, Incluso ahí, Matthews, tal vez llevando un poquito lo que estábamos conversando antes, em, esos 3 segundos que de alguna u otra manera pueden ser como bastante claves en un proceso o en tu hoja de vida. Si es que tú tienes, como tú decías, esta metáfora, un cuento claro que tiene un inicio, tiene un buen contenido y un buen final, y estás contando una historia chévere con tu hoja de vida, entonces ahí captas al reclutador con ese inicio de tu exacto. cuento muchísimo más fácil. Exacto, esto es clave y espero que todas las personas que nos escuchen y nos vean se queden con eso. O sea, es justo tener los elementos para que tu lectura sea amigable. Entonces lo invitas a leer. Yo por eso muchas personas con las que trabajamos en Jaime les decimos, mira, ¿se acuerdan o han escuchado del storytelling? Bueno, hay muchos principios de eso para redactar un documento como el CV. Lo vamos organizando para que invite al lector. Así que está espectacular. Ahora, si te parece, vamos a la siguiente parte que es, ok, tengo mi CV ordenado, ya no tiene algún diseño como súper extravagante o algo súper estandarizado que me enseñaron en algún momento. ¿Qué cosas debe tener en sí mi CV para que destaque, para que tú, por ejemplo, como reclutador digas, mira, este candidato me llama la atención y lo puedo conocer para esta vacante? Yo creo que podríamos empezar desde una parte súper básica que tal vez a muchas personas les sorprende incluso que mencione esto, pero sí tienes que tener de inicio una sección súper clara de tu información de contacto, es decir, tu nombre completo, diría yo, tu contacto, tu correo electrónico. Creo que estos son datos básicos que sí o sí debes tener y aunque no lo crean, hay muchas personas que no lo ponen. Excelente. Entonces es muy difícil para nosotros luego contactar a estas personas porque pueden tener un buen CV y queremos contactarlos y no podemos. Entonces creo que eso es principal. Em, He ya hablado de estas secciones, por ejemplo, la sección de tu formación académica, creo que también es súper importante y tal vez aquí saltándome un poquito, pero por ejemplo, para personas que todavía no tienen una carrera profesional completa, eh, creo que lo que se puede incluir ahí, si es que estás estudiando algo, si es que tienes alguna certificación, algún curso, alguna capacitación adicional, más que nada, por ejemplo, para los jóvenes profesionales. Y también una sección en donde puedas encontrar tu experiencia profesional. No solamente sea eh, el nombre de tu posición y en dónde trabajas, sino que puedas tener tal vez una descripción bastante clara y concisa, no muy larga, de lo que estás haciendo y de algunos puntos claves, proyectos claves, cifras claves que aporten a la posición. Y bueno, creo que también es importante si tienes algún conocimiento técnico, más que nada, y tú puedes saber en posiciones tecnológicas, conocimientos técnicos que son importantes también para las posiciones. Tener esas secciones, creo que son las más relevantes y las que al menos no deberían faltar en una hoja de vida. Y tal vez Exacto. podríamos incluir un par más. Ujú. Yo ahí concuerdo totalmente porque ¿por qué hacemos también este tipo de espacio y podemos conversar ahora con pases? Porque muchas personas dicen, ok, alguien me ayudó a corregir el CV, pero luego otra persona revisa y me dice que esa corrección no es, sino que lo cambie de esta otra forma. ¿Por qué? Porque el CV es subjetivo en muchos casos. Muchos reclutadores vamos a contar nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado, lo que vamos viendo. ¿Qué quiero llegar con esto? Es que no hay una fórmula mágica del CV. Nosotros les estamos compartiendo estructura, algunas herramientas, pero eso para que ustedes lo puedan poner
en el sentido y en la forma que más les haga sentir representados. Imagínense que van caminando por la calle y encuentran a una persona que no la han visto hace mucho tiempo y tienen su CV a la mano y tienen esa confianza de poder decirle, mira, aquí está mi CV, esta es mi trayectoria profesional. Cuando ustedes tengan ese formato es que es el correcto. Obviamente tomando en consideración todos los elementos que nos acaba de mencionar Paz, que nos pasa mucho. También en las experiencias, lo que decías antes es súper acertado, porque es, ok, no solamente vamos a poner el título y la empresa en la que trabajé, sino contemos un poquito más. Contemos cuál fue el impacto, cuál fue el propósito. No vamos a poner análisis de base de datos, análisis financiero, dos cosas más y listo. Porque en este apartado nosotros no ponemos tareas, sino ponemos actividades y si podemos mostrar un impacto, es lo ideal. Súper, súper bien por ahí. Y lo del contacto fundamental, que es Sí. tal cual. A veces nos llega y decimos, wow, qué interesante, pero ok, ¿y el correo? ¿Y el teléfono? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde le busco? Y a veces tenemos que ir a LinkedIn, pones el nombre y ves todos los que se llaman igual a ver si es que es esa persona. Entonces, Sí. interesantísimo. Genial. Ahora que hablamos de varios tipos de CV y momentos y modelos, ¿tú crees que, por ejemplo, si es que alguien quiere aplicar, ahorita los dos somos de Ecuador, entonces hablemos de este mercado, si es que alguien quiere aplicar aquí en Ecuador o alguien quiere aplicar a trabajar en remoto para una empresa de Estados Unidos, ¿le sirve el mismo formato del CV? ¿Debe tener dos formatos diferentes? ¿Qué piensas tú aquí? Mm, sí sería muy importante que tú tengas varios formatos de CVs de acuerdo no solamente al país que estás aplicando, sino también a la industria o a la empresa que estás aplicando. Creo que es muy importante que tu CV sea adaptable, que se pueda tener esa flexibilidad para poder adaptarlo a lo que se requiere en el contexto en el que vas a estar. Entonces yo considero que tal vez en Ecuador sí se busca muchísimo que el CV sea una herramienta muy importante para llegar a conocer a la persona. Eh, Me gustaría decir que estamos tratando de evolucionar a un nuevo lugar en donde eh, más allá de tu experiencia o de tu formación académica, es cómo puedes aportar también tú desde tu conocimiento y contexto. Muchas empresas todavía buscan las fotos en una hoja de vida y creo que tal vez otras ya no lo necesitan. Yo personalmente, y lo que trato de compartir es como no necesitamos una fotografía, pero hay tal vez empresas que todavía la pidan, entonces capaz de eso puede ser bastante diferente de acuerdo a donde tú vayas a aplicar a un trabajo. Y tal vez ahí tú, Matthews, tengas una visión diferente también porque tú puedes ver el contexto hacia afuera de Ecuador. Correcto, es que aquí totalmente con lo que tú dices, o sea, hay momentos en los que nosotros como candidatos debemos conocer el mercado. Es decir, si voy a tocar una puerta, debo saber qué puerta estoy tocando. No voy y golpeo las puertas o toco todos los timbres a ver cuál me abre, porque ahí la probabilidad disminuye y también anímicamente no es positivo, porque si tú comienzas a mandar o el mismo se ve a todo lado, así Ujú. masivo, lo más probable es que recibas mucho rechazo y cuando se acumulan los rechazos mentalmente nos afecta. A ninguno le gusta ser rechazado. Entonces, por eso es lo que nosotros siempre hablamos y durante toda esta charla es, ok, actuemos con estrategia. Acá es lo mismo. Lo que decías tú es totalmente cierto. Oir. Depende de la industria, depende del rol al que esté aplicando. Si bien la estructura en sí te va a servir, pero hay cositas que podemos resaltar más que otras si es que una posición lo amerita. Si, por ejemplo, una posición dice que necesita un aplicante que tenga Excel avanzado y yo tengo Excel avanzado de 5 años, bueno, eso yo ya sé que debo poner en mi CV. Entonces reviso si es que está, lo voy a poner porque digo, mira, yo tengo este skill que tú estás buscando ahora mismo. Entonces es fundamental. Ahora, cuando hablamos del trabajo remoto, que es como la mayor cantidad de mi experiencia es trabajando fuera para clientes o empresas que están fuera del mercado local, es muy diferente. Ahí sí necesitamos algo más corto, más conciso y sin una fotografía como tal. Tampoco, bueno, últimamente yo lo que estoy haciendo también es poder aconsejarles de no incluir su dirección exacta,
para el mercado local o para afuera. Incluye el sector como mucho y la ciudad en la que estás y el país. Si es que vas a aplicar afuera, es, por ejemplo, Quito, Ecuador y listo, nada más. Y si es que aplicas acá, sí hay empresas que sectorizan las búsquedas y dicen, ok, necesitamos a alguien que esté solamente en el norte. Y esto no se hace por discriminación ni nada, sino es para minimizar el riesgo de algún accidente laboral. Entonces es importante eso, pero no incluyamos nuestra dirección exacta nunca, porque cuando nosotros enviamos CVs no sabemos al final en dónde vaya a quedar nuestra hoja de vida. Entonces hay que ser cuidadosos con el tipo de información que compartimos. De ahí, algo que es súper popular es el formato o el modelo Harvard del CV. Eso está súper popular porque tiene secciones organizaditas, no tiene estos elementos de que tengo en la columna de la izquierda información personal y en la columna de la derecha experiencia, porque todo se ve así súper pegadito. Entonces, con este modelo lo que hacen es poner todo en horizontal y tienes más campo para poder explicar un poquito más. Aquí también te consulto, Paz, en tu experiencia, ¿tú crees que hay una extensión adecuada? Es decir, que si yo tengo un CV de una hoja, vas a revisar más mi CV al CV de una persona que tiene dos hojas. ¿Qué piensas sobre esto? Creo que aquí podemos entrar como en un buen debate porque van a decir muchos reclutadores que tal vez una hoja, incluso los formatos que mencionas, son de una hoja. Entonces, creo que es para el reclutador mucho más fácil el poder conocer, como decíamos antes, esa esencia de la persona en una sola hoja, en una sola hoja. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener que transmitir toda tu experiencia de manera mucho más concreta y clara. Pero no significa que si es que llega una hoja de vida un poco más larga, no la vamos a revisar. Probablemente Perfecto. si es que en la primera hoja ya captas nuestra atención y tienes una segunda hoja, también vamos a revisar la segunda hoja. Pero si es que tienes 3 hojas, 4 hojas, lo más probable es que esa información no sea revisada porque tal vez en el inicio es en donde necesitamos tener toda eh, la experiencia que hace match con esa posición. Entonces, yo sí recomendaría que sea lo más corto posible en una hoja con todo lo que quieras contarnos. Perfecto, esto es fundamental y aquí yo también estoy en la misma línea y yo diría también depende. Por ejemplo, si es que estamos hablando de un perfil gerencial que tiene 15 años de experiencia, 20 años de experiencia, va a ser muy difícil que resumamos toda su experiencia, todo lo que aportó en una hoja. Y muchas personas que hemos trabajado juntos me dicen, no, pero es que yo lo tengo de una hoja porque me dijeron que si no es de una hoja no me lo revisan. Y no es así, es tal cual lo que tú mencionas antes, tipo, ok, si es que tiene una estructura adecuada, me estás invitando a leer para que me dé más curiosidad, vamos a ver toda la información, va a pasar. Lo que sí no nos debería pasar es, si mi experiencia da para contarlo en 2 hojas, hagámoslo, pero no tengamos 2 hojas si la segunda es relleno. Si es que quiero poner más cosas para que digan, ah, mira, él tiene muchísima experiencia, por eso su CV es larguísimo. No, porque el relleno se nota, lo que no contamos con intención se nota y seguramente no, no pasemos ese filtro. Entonces, importantísimo. Ahora, te pregunto también, hablábamos al inicio de, ok, con nosotros como reclutadores revisamos muchísimas hojas de vida, hay muchos candidatos que aplican. De todos los que tú has revisado y en el tiempo que tienes trabajando en adquisición de talento, ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que tú identificas en un candidato cuando aplica? Em, Aunque no lo creas, creo que todavía tenemos hojas de vida con muchas faltas de ortografía, que tal vez se nos puede pasar a cualquier persona, pero creo que hay que cuidar muchísimo eso porque es nuestra carta de presentación. Y es un tip súper básico, pero creo que es muy importante decirlo. Y también cuidar mucho el tema de las fechas. Yo he visto hojas de vida en donde tal vez tu fecha de graduación fue hace mucho tiempo y en realidad eres muy joven y tal vez no te graduaste en esa fecha, entonces genera como confusión también al momento de la lectura de la hoja de vida. Creo que esos son los que más he visto, pero también considero un error que puede pasar es en el orden que tal vez tú puedes plantear tus experiencias. Creo que algo importante es siempre poner
primero la experiencia más reciente o la experiencia en la que estás actualmente para poder entender en qué te encuentras en el momento y tal vez después revisar lo que estabas haciendo antes. Hay mucha gente que pone su última la experiencia primera que tuvo en primer lugar y eso hace que yo tenga que revisar todo de nuevo, entonces tal vez ese puede ser uno de los, no diría error, pero tal vez una nueva forma de poder compartir tu hoja de vida sería darle... O las prácticas más comunes, digamos. Exacto. Perfecto. Esto es súper clave y tal cual. A mí me tocó una vez, me acuerdo siempre cuando hablamos de estos temas, un candidato que tenía muchísima experiencia y claro, puso su experiencia del 95 al 2000 primerito y estábamos 2024 en ese momento. Entonces era, ok, vamos a ver y buscaba y buscaba. Entonces eso ya se hace tedioso. Capaz Sí, muchas personas dicen, no, pero su trabajo es revisar todos los CVs al detalle para entrevistar a todos los candidatos. No funciona así. Y no es porque Paz o Matthews lo hagan así, simplemente así funciona el mercado, así funciona esta profesión, este tipo de rol. Nosotros tenemos indicadores que cumplir, nosotros tenemos también varias cosas que hacer, entonces hay que optimizar el tiempo con los procesos que tenemos. Así que por eso les compartimos tal cual, para que las personas que no estén involucradas en este mundo puedan entender cómo funciona, cómo es del otro lado. Así, lo que nosotros queremos hacer es jugar o estar todos bajo las mismas reglas. Cuando jugamos un juego y las dos partes conocemos las reglas, es mucho más fácil y es mucho mejor que podamos tener éxito. Así que eso es fundamental. Otro de las cositas que yo quisiera aportar en esto de los errores comunes o prácticas frecuentes es el correo electrónico. Hay veces que el correo no está bien redactado y capaz una letra, ustedes saben, una letra más, una letra menos, ya no llega el correo. Entonces yo envío para contactar, me rebota. Entonces tengo que probar, ok, cuál está bien, cuál está mal. Eso es muchísimo tiempo. O si no, también hay gente que tiene un correo que no es profesional y eso ya genera un sesgo de entrada. Entonces hay que asegurarnos de que nuestros medios de contacto estén correctos, bien escritos y que sean adecuados para el momento. Si es que yo me identifico bien con algún apodo de hace mucho tiempo, ok, está excelente para mi vida personal, pero para la profesional voy a tratar de ser más formal, voy a tratar de comunicar con intención lo que yo soy profesionalmente. ¿A ti te ha sí, pasado algo así, que ves algún correo raro o que no puedes sí. contactarlos? Y sabes, se me hace súper curioso que también te haya pasado algo así y yo tengo una experiencia personal. Recientemente mi hermano empezó a buscar trabajo porque se graduó de la universidad y en su búsqueda de pasantías mandaba su hoja de vida, la revisábamos y yo decía, sí, está súper bien, como mándalo aquí, mándalo acá, busquemos. Y no lo llamaban, no encontraba pasantía y decía, qué raro. De verdad, o sea, no entiendo por qué no le están llamando, por qué no le están buscando. Es una pasantía. Y le dijo, revisa bien tu hoja de vida. Y en esta revisión, él se dio cuenta de que un número de su número completo de teléfono estaba mal. Entonces probablemente le estaban llamando, pero el teléfono estaba mal y él no recibió las llamadas. Entonces creo que es muy importante eso que dices. Y sí, tal vez un ejercicio que pueden hacer cuando estén revisando su correo, eh, si es que tal vez se sienten cómodos diciendo su correo a otra persona, es porque ese correo sí es profesional, pero si tal vez sientes medio extraño cuando compartes tu correo, significa que tal vez tienes que hacer un cambio y decir, ok, necesito un correo que suene muchísimo más profesional para mi hoja de vida. Totalmente de acuerdo y buenísimo el tip. Ya para ir terminando, me gustaría saber si capaz tienes algunas, así como este que cerramos ahorita, este tip para lo del correo, ¿tienes algunos consejos, algunos tips que alguien que nos escuche pueda practicar, hacer una validación rápida y decir, ok, me siento contento, no funciona, no funciona? ¿Qué le dirías a alguien que nos escucha para que pueda mejorar su formato, su CV? Claro, creo que tendría dos principales. El primero es que cuando ya tengas el CV o tu hoja de vida listo desde tu perspectiva, es que tal vez lo puedas compartir con un amigo, con algún colega, e incluso con alguien de tu familia que lo pueda leer. Y si es que esa persona logra leerlo, logra entender todo lo que tú has venido haciendo,
significa que es amigable y que probablemente muchas más personas lo van a poder entender. Entonces siempre como tenga a alguien que te pueda ayudar leyendo y entendiendo lo que quieres transmitir en tu CV. Y otro es que también es muy importante que puedas transmitir tu esencia, que no mientas o no incluyas cosas que tal vez no son reales o que tal vez en algún punto lo escuchaste, lo revisaste y dices, ok, sí, lo voy a incluir porque lo necesita el perfil. Si es que no lo conoces a su totalidad, tal vez no es necesario que lo pongas. Más bien enfócate en lo que sí sabes, en lo que sí conoces y con toda la experiencia que tienes, seguro eso va a ser suficiente. Entonces, no trates de demostrar algo que no eres cuando a la final luego pasas a una siguiente fase y eso va a ser muy notorio. Entonces, creo que esos serían mis dos principales. Que Genial. alguien te pueda ayudar a leerlo y tal vez que dejes tu esencia de verdad, no trates de hacer algo no eres tú. Genial, totalmente de acuerdo. Y aquí también algo que nosotros decimos muchas veces es, por favor, no paguen para que les hagan una hoja de vida, porque nadie les conoce mejor que ustedes mismos. Y Ujú, aquí con esto que les decía Paz, ok, vamos a contar la verdad, pero lo que yo soy más fuerte, cuáles son mis mejores herramientas para salir, pensemos en cualquier cosa, pero para salir a un campo de batalla, ¿cuáles son las mejores herramientas? Pues voy a elegir lo que yo sé utilizar, lo que mejor se me da para salir y voy a tener éxito. Entonces, no paguemos para que nos hagan una hoja de vida. Nadie lo va a poder hacer mejor que ustedes. Para eso abrimos este tipo de espacios para poder compartirles desde el lado de una persona que lo vive todo el tiempo. En este caso, Paz recluta todo el tiempo, hace también varias cosas, pero una perspectiva desde la interna de un reclutador nos va a servir muchísimo cuando nosotros salimos al mercado laboral. Entonces no necesitan pagar. Y otra cosa fundamental es el CV es importante si les consigue entrevistas, pero el CV no les va a conseguir el empleo como tal. Después, cómo ustedes se desenvuelven en una entrevista, cómo se desenvuelven en el proceso de selección, es lo que les permite conseguir el empleo. Así que no vean como todo lo más importante, que necesito un CV perfecto y después llego a tener entrevistas, pero en las entrevistas no sé cómo encararlas, cómo moverlas. Pues bueno, la empleabilidad es todo un círculo, es toda una estrategia y es todo centrado en uno mismo. Así que justamente para esto hacemos este tipo de espacios y con las recomendaciones que estuvieron buenísimas. No sé si te gustaría aportar algo más como a modo de cierre y yo creo que por ahí estaríamos con este primer episodio. Chévere, Matius. No, más bien creo que es muy importante que se dé estos espacios para que la gente conozca más de cómo armar su hoja de vida, porque yo sé que no es algo que se enseña. No hay una clase que te dice cómo hacer una hoja de vida y solamente llegas y te sientas a escribir lo que tú consideras que está bien. Entonces creo que sí es muy importante tener estos espacios para que la gente pueda conocer y se sienta mucho más confiada en un proceso de selección. Así que creo que es importante también que digamos que no tengan miedo a pedir ayuda eh, y decir, oigan, no sé escribir una hoja de vida y necesito ayuda. Entonces es súper importante eso. Exacto, todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ese momento en el que no sabíamos qué hacer, cómo enfrentar, cómo redactarlo. Así que excelente. Muchísimas gracias, Paz, por tu tiempo el día de hoy, por todo lo que nos compartiste, súper valioso. Y bueno, esperamos poder tenerte nuevamente en un espacio similar. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Genial, gracias, Matthew. Que estés muy bien. Dale, gracias, igualmente.